Hola, buenas noches, buenos días, dependiendo del tiempo en el que estén viendo esta grabación. Mi nombre es Axel, soy su instructor para esta materia, Fundamentos del Antiguo Testamento. Antes de que podamos pasar a nuestra presentación para el día de hoy, me gustaría decirles que esta no es mi voz normal. Esta semana he estado batallando un poco con temas de la garganta, pero creo que eso no va a ser impedimento para que podamos ver el material que tenemos preparado para esta semana. Entonces, sin más, permítanme ir allá. Muy bien, fundamentos del Antiguo Testamento. Una consideración previa, me gustaría dejarla abierta. Es que en este curso la peor pregunta es la que no se discute. Yo les animaría a que cualquier duda, pregunta, cuestión que surja a lo largo de esta presentación o en los temas y en los documentos de lectura para este curso, puedan discutirlo, sin importar el nivel de complejidad y no nada más en esta materia, pero en cualquier materia, la peor pregunta siempre es la que no se discute. Ok, este es el módulo uno, el Antiguo Testamento como testimonio teológico, sus retos y sus posibilidades. Me gustaría empezar con esta pregunta para ustedes. En su opinión, dentro de círculos eclesiásticos o dentro de la iglesia, ante el mundo, ¿qué opción o qué perspectivas tenemos acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué está pasando con el Antiguo Testamento? Quiero que podamos ver este punto y podamos profundizar en esta palabra. Podríamos considerar que el Antiguo Testamento está muriendo. Entonces, déjenme les doy algunas cuestiones que vamos a ver en esta parte de nuestra clase. ¿Qué revela nuestra cultura y la iglesia en perspectivas del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los retos a los que nosotros nos enfrentamos? El mundo contra el Antiguo Testamento, la cultura contra el Antiguo Testamento. ¿Cómo es Dios visto, el Dios del Antiguo Testamento visto en el arte clásico? Por ejemplo, a Miguel Ángel lo pinta en la Capilla Sixtina con una mirada bastante determinante. Aparece Dios como con bastante autoridad. Me gustaría llamarles la atención a cómo en el arte medieval o en el arte antiguo, Dios es representado como alguien grande de edad, como un anciano. Lo tenemos aquí también en esta pintura de, perdón, de Guercino, donde Dios parece estar ordenando todo desde el universo, pero pongan atención a cómo es siempre retratado como alguien ya maduro, que tiene como canas, alguien ya como avanzado en edad. Eso es algo interesante, vamos a ver. Y les doy un poco de cultura popular. ¿Cómo es Dios retratado en Los Simpson? Parece de la misma manera. Me llama la atención la foto que yo tengo a mi izquierda, que es Dios lanzando un rayo, Dios condenando a alguien. Parece que esta es la visión que las personas parecen tener del Dios que es revelado en el Antiguo Testamento. Uno de los representantes más grandes, o si no es el más importante, de una ola que fue conocida como el nuevo ateísmo, Richard Dawkins, decía que el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Pongan atención cómo él considera el Antiguo Testamento como ficción. Él es celoso, está orgulloso de ello, es un controlador mezquino, injusto, implacable, un vengativo y sanguinario limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Parecer estas imágenes, como las pinta los Simpson, también parecen tener sus réplicas o su justificación en el pensamiento de la cultura que nos rodea. Otro autor, Sam Harris, también ateo, dice que el Dios de la Biblia es tan violento, celoso y vengativo que su carácter parece tan incompatible con los estándares de moralidad que incluso un dictador moderno que lleve a cabo esas acciones sería condenado por la comunidad internacional. Este es el Dios de la Biblia. Aunque Dawkins le repugne el Dios del Antiguo Testamento, a él le gusta Jesús. Él dice esto acerca de Jesús. Jesús es una enorme mejora respecto al cruel ogro del Antiguo Testamento. Esto está en un artículo que se llama Los ateos a favor de Jesús. Ok, básicamente esa es la cultura que rodea a la iglesia, pero ¿cómo lo hace la iglesia
cuando hablamos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, empezamos en el siglo II con no lo puedo llamar un santo porque fue condenado hereje por la iglesia, Marción. Marción básicamente rechazó al Dios del Antiguo Testamento. Decía que este Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era un demiurgo, alguien inferior, era alguien severo, alguien legalista. Es tan diferente al Dios amoroso que es revelado en Jesús en el Nuevo Testamento. También él veía que el Antiguo Testamento era el relato de un Dios que juzga y castiga, mientras que el Nuevo Testamento presentaba un amor de Dios, a un amor de Dios, a un Dios de amor y misericordia. También él veía un rechazo entre la ley y la profecía. Él decía que las profecías del Antiguo Testamento no anunciaban a Cristo y que la ley de Moisés era incompatible con la gracia cristiana. Él termina componiendo a su propio canon, su propio set de libros dentro de la Biblia, donde elimina el Antiguo Testamento y edita el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo para tratar de eliminar toda influencia judía. Si ustedes en algún punto leen el Nuevo Testamento con detenimiento, esto es completamente imposible. Todos los autores del Nuevo Testamento estaban profundamente influidos por las escrituras hebreas. Y esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. Am, Más adelante en la historia, la Biblia de Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria estadounidense, todavía tenemos una de sus copias. Está en el Museo del Smithsonian en Washington, D.C. Y básicamente él es muy parecido a Marción. Él veía al Dios del Antiguo Testamento como alguien vengativo, alguien caprichoso, en contraste del mensaje de amor el mensaje de amor y ética de Jesús. También él era obviamente hijo de la Ilustración, como la mayoría de nosotros, y a él le causaba mucha controversia los milagros y las profecías. Jefferson descartaba todo lo sobrenatural, los eventos milagrosos, la creación, el diluvio, la separación del Mar Rojo. Él descartaba todo lo sobrenatural. Y su enfoque simplemente era que Jesús tenía buenos principios. Jesús era un buen maestro moral, quería rescatar esta enseñanza ética de Jesús, pero sin la influencia de la teología judía o de la tradición sacerdotal. A este autor académico del Antiguo Testamento dice, dime qué tacharías del Antiguo Testamento y te diré qué defecto hay en tu conocimiento cristiano. Más o menos, la iglesia, los que estamos a favor del Antiguo Testamento, tampoco nos está yendo tan bien. Este autor nos llama a reflexionar sobre las partes que nos causan controversia, las partes que nos suelen ser difíciles, y cuando nosotros podemos identificar eso, nos vamos a dar cuenta dónde en nuestro conocimiento cristiano nosotros carecemos, nosotros estamos con estos huecos dentro de nuestro entendimiento de quién es Dios. Vamos a seguir. Les voy a hacer esta trivia muy rápida. ¿Quién dijo estas siguientes frases? Los cristianos necesitan desvincular su fe del Antiguo Testamento. O esta siguiente, el Antiguo Testamento es una historia de un contrato entre Dios y una nación. El Nuevo Testamento es una historia de un contrato entre Dios y las naciones. La iglesia primitiva fue más allá o se movió más allá del Antiguo Testamento para centrarse en la resurrección de Jesús. Esa última es probablemente una de con las que más yo tendría un acuerdo, a pesar de que mi especialización es Biblia hebrea. Creo firmemente que la resurrección de Jesús es el parteaguas en toda la historia que cuenta la Biblia. Pero decir que la iglesia primitiva se movió más allá del Antiguo Testamento, creo que por muchos historiadores cristianos sería estirar o meter mucho ahí en esa lectura. Lo importante, basado en lo que hemos visto, ¿quién creen que haya dicho estas frases? Diferente a lo que hubiéramos pensado, es el pastor de la mega iglesia, creo que está en Carolina del Norte, Andy Stanley. Probablemente si crecieron en la iglesia o saben un poco de líderes cristianos en la iglesia en Estados Unidos, podrán reconocer el apellido por el predicador y pastor muy famoso Charles Stanley, que básicamente era su padre. Pero Andy Stanley estuvo envuelto en una controversia hace algunos años sobre estas frases que empezó a predicar y empezó a decir muy abiertamente de cómo los cristianos deberían separar su fe de las narrativas o las historias, el contenido del Antiguo Testamento. Entonces, dentro de la iglesia protestante evangélica, tampoco nos está yendo también. También tenemos algunas carencias. Es interesante, me gustaría que leyéramos esta parte. Nuevamente, el Antiguo Testamento es una historia de un contrato y Dios y una nación, obviamente refiriéndose a Israel.
Y Andy Stanley luego dice, el Nuevo Testamento es una historia de un contrato entre Dios y las naciones. Al parecer, el Antiguo Testamento era solo para los judíos, pero el Nuevo Testamento es para todo el mundo. El mensaje de Jesús ahora llega a todo el mundo. Y aquí les pongo a Andy Stanley, suena mucho o se alinea mucho con la teología marcionita. ¿Cuál es la cuestión? Ustedes leyeron esta semana una de sus lecturas adicionales, es de este autor, académico del Antiguo Testamento inglés, Christopher Wright. Y él diría como, ¿qué es esto, Andy Stanley? Así como, se los pongo muy mexicano, así como, ¿hora? Porque algo que ustedes leyeron y algo que él hace en este libro, que se los recomiendo muchísimo, La misión de Dios, algo que Christopher Wright argumenta es que el Antiguo Testamento, todos sus textos surgieron del compromiso de Israel con el mundo circundante, a la luz del Dios que conocían en su historia y en la redención de alianza. La gente producía estos textos en relación con lo que creían que Dios había hecho, estaba haciendo o haría en su mundo. Básicamente estamos viendo que el Antiguo Testamento en sí es un escrito de misión, es la realidad de lo que Dios ha hecho en el mundo. Entonces, no hace mucho sentido lo que dice Andy Stanley, porque al parecer todo el Antiguo Testamento cuenta la historia de cómo Dios quiere traer su reino a todas las naciones, no simplemente a Israel. Podríamos decir mediante Israel, pero no exclusivamente a ellos. Vamos construyendo una teología de la misión en el Antiguo Testamento. Ahorita voy a pasar más a esa parte. Déjenme, los llevo a alguien probablemente un poco más conocido, que me dicen de Joel Austin. Joel Austin dice esto, debes enviar tus palabras en la dirección que quieres que tome tu vida. Tu declaración debería ser, sé que cuando abro una puerta, que cuando una puerta se cierra, Dios abrirá otra. Lo que estaba destinado a perjudicarme, Dios lo utilizará a mi favor. No solo saldré, sino que saldré mejor que antes. Den un informe de victoria. Como si se han escuchado alguna vez, Joel Austin es un predicador muy motivacional, es un predicador muy positivo. No quiero enfocarme tanto en esa parte, sino qué pasa en la manera en la que Joel Austin utiliza el Antiguo Testamento. La escritura, hablando del Antiguo Testamento, dice Austin, dice que el débil diga yo soy fuerte. Fíjense que no dice que el débil hable de su debilidad, que los débiles llamen a cinco amigos y hablen de su debilidad, que el débil se queje de su debilidad. No, en efecto dice que los débiles digan exactamente lo contrario a lo que sienten. En otras palabras, no hablas de cómo eres, habla de cómo quieres ser. Esta es una cita que Joel Austin saca de Joel 3:10, específicamente la parte en rojo. Parece bastante bíblico, ¿no? Que el débil diga yo soy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando lo contrastamos con el resto del Antiguo Testamento? Por ejemplo, con libros como Job, Eclesiastés, donde Job dice esto, pero no me callaré, hablaré en la adversidad de mi espíritu, gemiré en la amargura de mi vida. Parece que choca un poco con la interpretación que Joel Austin hace. ¿Qué dice Eclesiastés 7 del 2 al 4? Es mejor ir a una casa de luto que a una casa de fiesta, porque este es el destino de todos y los vivos deben tomárselo a pecho. La grabación es mejor que la alegría, porque un rostro triste puede conducir a un corazón alegre. El corazón sabio está en la casa que llora, pero el corazón necio está en la casa que se alegra. Al parecer, no todo es rosas, no todos son arcoíris y unicornios y cosas dulces. El Antiguo Testamento también nos da este reflejo de cómo una vida orientada hacia Dios y sus propósitos tiene sus amarguras, tiene partes complicadas y tenemos que luchar con estas partes también, no solo con la parte bonita, como dice Austin. Permítanme leerles esta parte que este otro académico del Antiguo Testamento dice. La plena complejidad del lenguaje que es la escritura, no es captada por Austin y por los demás predicadores de la prosperidad o de la palabra de fe. Job, el Eclesiastés, los Salmos e incluso Jesús y su cruz simplemente no encajan en esta teología. En resumen, no hablan la lengua de la escritura. Pocas palabras en su lenguaje queda poco de la Biblia. Ok, ¿qué hay sobre la sobreespiritualización de los textos del Antiguo Testamento? Por ejemplo, la historia de David y Goliat. Goliat se convierte en mis problemas y yo voy a ser como David y voy a tratar de derrotar a mi gigante. ¿O qué pasa cuando digo, yo tengo que ser un hombre de fe como David? ¿Qué pasa cuando yo digo, tengo que aceptar el llamado de Dios como Abraham? Los personajes de la Biblia los tengo que imitar.
¿Qué pasa cuando oro los salmos y digo, ah, Dios me ayude en contra de mis enemigos? O necesito conquistar mi tierra prometida. Aquí me voy a meter un poco con un poco de el mundo evangélico de la música. Pero miren esto, esta canción de este autor muy famoso, cantautor cristiano muy famoso, Dame ese monte, se llama la canción. Dice esto, que malgaste mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar, no habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Al parecer, esta es una canción que toma su inspiración de las narrativas de la conquista de Canaán en el libro de Josué. Lo vemos por las referencias a los gigantes, a tomar la tierra, pero parece que la interpretación que estos dos cantautores hacen habla acerca de, la tierra prometida son mis sueños, yo he sido creado para luchar y voy a conquistar y yo me meto en las narrativas del Antiguo Testamento. La pregunta sería, ¿realmente esas narrativas tratan de eso? ¿Qué relevancia tenía el Antiguo Testamento, estas narrativas, para sus lectores? No simplemente para alguien que mira sus sueños y dice, yo voy a ser como Josué y voy a luchar por mis sueños. Estamos espiritualizando cuestiones que eran históricas, cuestiones que tienen una razón de ser. Entonces, quiero que vayamos un poquito más allá y nos hagamos esta pregunta. Puede ser algo difícil, pero aceptémoslo. Todos somos en alguna manera marcionitas, jeffersianos, somos stanlinianos y justinianos. Por ejemplo, déjenme les pregunto, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? ¿Es alguno de los evangelios? Probablemente la carta de Pablo a los romanos. Si les gusta ya mucho la teología, igual y Apocalipsis. Pero si estamos hablando del Antiguo Testamento, probablemente no salgo de los Salmos. ¿De dónde sale tu verso favorito? ¿Alguna vez has ido al Antiguo Testamento más allá del Salmo 23 o las profecías de Jesús o estas canciones de victoria? ¿Realmente entendemos el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento está muriendo. Tenemos un problema. Déjenme llevarlos a una parte que puede ser la parte más controversial de este curso, que a lo largo de estas clases vamos a profundizar un poco. Pero ¿qué pasa con estas interpretaciones? Por ejemplo, a la tierra de Canaán es conquistar los sueños, o probablemente las profecías hablan acerca de la prosperidad. ¿Qué pasa cuando estas interpretaciones de repente son inofensivas, pero nos llevan a consecuencias que son reales, que suenan muy terrenales? ¿Cuál es el peligro de leer la Biblia de esta manera? Por ejemplo, miren la historia, no sé si conocen un poco de historia, lo que se llamaron las guerras Boer en Sudáfrica. Este historiador académico dice esto: para estos Boers, estas eran las personas blancas que vivían a los alrededores de Sudáfrica, que se fueron moviendo más al centro, y mientras iban entrando a las profundidades de Sudáfrica, iban expulsando a las personas africanas dentro de sus tierras, y ellos se veían a sí mismos dentro de las narrativas de la iglesia. Por ejemplo, estas personas, los Boers, los descendientes de colonos de habla neerlandesa, eran piadosos, ellos eran cristianos y eran lectores de la Biblia, pero para ellos la población negra de su nuevo hogar era el equivalente a los cananeos que el pueblo de Israel había encontrado y a los que Dios había ordenado destruir o someter. Así pues, la lógica del apartheid para estos afrikaners, estas personas blancas en Sudáfrica, se extraía en parte de la propia Biblia y encontraba su justificación en ella. ¿Cómo es posible que alguien pudiera llegar a defender algo tan dañino, algo tan digámoslo así, tan inhumano, incluso como el apartheid o la justificación de la violencia? Porque simplemente te entiendes como el nuevo Israel, a alguien que tiene que sacar a la gente de su pueblo de residencia. Realmente de esto se trataba la historia de Josué, la historia de la conquista de Canaán. ¿Cuál es el rol de incluso de académicos, traductores de la Biblia en todo esto? Esta autora dice que este autor se llamaba Totius, era un poeta africáner y trabajó como traductor de la Biblia para las iglesias reformadas. Él conocía a Dios como el gran separador, porque en la Biblia Dios separa la luz de las tinieblas, la tierra seca de las aguas. Eso es Génesis 1. Este mismo razonamiento él lo aplicaba a las personas. Según Totius, las personas no deben juntar lo que Dios ha separado. También argumenta que siempre la palabra, que siempre que la unidad
la palabra unidad se utiliza en la Biblia, se refiere a una unidad espiritual en Cristo y no una unidad literal de las personas. Entonces, claro que sí, los los africanos y los afrikaners, los sudafricanos blancos y los africanos negros, tienen que estar separados, porque al final la unidad, bueno, es algo espiritual. Aquí podemos tener una iglesia de negros, una iglesia de blancos, somos hermanos, pero realmente no podemos estar juntos, es más una unidad espiritual. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento, dentro incluso de la iglesia, lo hemos masacrado, lo hemos torcido? Y debido a esto, la Biblia, el Antiguo Testamento está perdiendo su relevancia. Estamos dejando de conocer sus enseñanzas, estamos malentendiendo cuál era su mensaje. El Antiguo Testamento, digámoslo de esta manera, sí se está muriendo. Vamos a seguir adelante, déjenme, los llevo a otro problema. ¿Qué me dicen del sionismo cristiano? El sionismo cristiano es esta creencia que Dios está detrás, teniendo un plan para el Israel político, el Israel étnico. Por lo tanto, la tierra, la descendencia, la prosperidad, Dios tiene a su pueblo escogido, que es Israel. Eso es el sionismo. Y cuando tú juntas una interpretación cristiana de Jesús, del fin de los tiempos, donde Dios tiene un plan específico para Israel y otro para su iglesia, terminas con esta mezcla del sionismo cristiano. ¿Y qué hay sobre esto y la colonización de Palestina, digámoslo así? Este pastor muy famoso, un pastor de Texas muy famoso, se llama John Hagee, dice que la restauración de Israel es el cumplimiento de la profecía bíblica. Quien se oponga a Israel se opone a Dios mismo. Él es presidente de esta organización que él llama Christians United for Israel, que es Cristianos Unidos por Israel. Dentro de México o dentro del mundo latinoamericano, creo que el exponente más influyente del sionismo cristiano ha sido el pastor Armando Alducin. Él dice en su teología, en una de sus predicaciones, él lo dice de esta manera: la existencia de Israel es una prueba tangible de que Dios cumple sus promesas, y como cristianos debemos reconocer y apoyar este cumplimiento profético. Ok, al parecer, eh, pues está en la Biblia. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, entonces debemos nosotros como cristianos apoyar esto. Pero ¿qué pasa cuando vivimos con esta clase de complejidades? ¿Qué pasa cuando tenemos que reconciliar a la realidad algo que hasta la fecha sigue siendo un tema de conversación, como es la Franja de Gaza, la destrucción del pueblo palestino, algo que algunas personas han venido a llamar una especie de genocidio? 40.000 personas a la fecha han perdido la vida por este conflicto de un lado, simplemente del lado palestino. ¿Cómo reconciliamos esto con lo que dice el presidente de CBN, de Christian Broadcasting Network, el canal cristiano más influyente en Estados Unidos? Cuando él dice esto: Dios entregó la tierra de Israel a los judíos, y ningún gobierno o nación tiene el derecho de dividir lo que Dios ha dado. ¿Cómo reconciliamos esto incluso con nuestros hermanos cristianos? Por ejemplo, miren este teólogo luterano palestino que dice: el sionismo cristiano distorsiona la Biblia para apoyar la opresión. La justicia no puede ser sacrificada en nombre de la profecía. ¿Qué debería ser esto? Debería animarnos a releer la Biblia, debería animarnos a ver el Antiguo Testamento más allá de la espiritualización, más allá de las canciones, más allá de la prosperidad, a luchar profundamente con estos temas, porque tienen relevancia para nuestros temas hoy en día. Si tienen la oportunidad de leer en inglés, yo les recomendaría que leyeran el libro de este autor. Se llama La fe frente al imperio, la Biblia a través de ojos palestinos. Entonces, déjenme les pregunto nuevamente: ¿se está muriendo el Antiguo Testamento? Al parecer, sí, o si no se está muriendo, está muy enfermo. Este autor, si ustedes llegan a profundizar un poco más en estudios del Antiguo Testamento, J. Ernest Wright fue uno de los, si no, sí, uno de los académicos más importantes en este campo de estudio. Él dice una frase bastante larga, pero me gustaría leérselas. Dice: si la moda actual del pensamiento ha considerado, perdón, ha considerado el Antiguo Testamento como un monumento de la antigüedad, interesante para los historiadores, el crítico literario, el arqueólogo, pero de poco valor para la vida y el pensamiento del cristiano moderno. Aquellos de nosotros que somos teístas cristianos
Todavía nos enfrentamos a la pregunta fundamental, ¿cuál es la relevancia del profético? Así dice el Señor. ¿Cuál es esta relevancia para nuestros días? Una de las razones de tal confusión puede ser la falta de familiaridad. Igual y no leemos tanto el Antiguo Testamento, pero más allá de eso, realmente le estamos dando un tratamiento positivo a la teología del Antiguo Testamento. No solo se está descuidando este tema de la enseñanza bíblica moderna, sino que casi lo estamos olvidando. ¿Cómo arreglamos esto? Si el Antiguo Testamento se está muriendo, ¿cómo nosotros vamos a tratar de contrarrestar? ¿Cuál es la cura a esta enfermedad que está plagando el Antiguo Testamento? Y es aquí donde yo les doy la bienvenida a este curso, a Fundamentos del Antiguo Testamento. Espero que estén igual de emocionados que yo por explorar este tema. Así les puedo dar un poco de mi historia personal. Durante toda mi vida, creciendo en una iglesia evangélica, fueron muchas de estas conversaciones que yo tomaba por sentado y fueron parte de la razón por la que el Antiguo Testamento está enfermo es porque realmente nunca me di a la tarea seria de leer su contenido, de tratar de entender qué es lo que estaba enseñando, de tratar de ver el Antiguo Testamento como si fuera la primera vez. Entonces, básicamente, eso cambió. Como algunos de ustedes saben, me enlisté al seminario, estoy completando la maestría y dentro de la maestría, mi área de especialización ha sido Biblia hebrea. Entonces, quiero invitarlos a esta aventura para que podamos abrir la Biblia, leer el Antiguo Testamento como si fuera la primera vez y preguntarnos qué podemos encontrar ahí. ¿Ok? Para poder hacer esto, tenemos que ser sinceros. Hay algunos retos al leer el Antiguo Testamento y quiero que veamos algunas de estas cuestiones. Esto es algo que por primera vez yo aprendí del académico Daniel Block, que es profesor de Antiguo Testamento en el Colegio Wheaton. Y él identifica algunos retos que me gustaría platicar, que me gustaría que mientras tú los vas viendo, hagas un análisis y te preguntes cuál de estos es el que más me cuesta trabajo, cuál de estos es el que yo estoy tratando de resolver mientras entro a este curso. Por ejemplo, podemos tener esta presuposición ritualista. El Antiguo Testamento básicamente está preocupado con trivias ritualistas y en cualquier caso son obsoletos en Cristo. Por ejemplo, ¿qué hay eso con los granos o con los sacrificios de animales? ¿Qué relevancia tiene para un cristiano hoy en día? También hay una presuposición histórica. Esto quiere decir que las preocupaciones y tiempos del Antiguo Testamento no es nada actual. Es básicamente una irrelevancia en todos estos acontecimientos antiguos. Probablemente es una cuestión más ética. El Antiguo Testamento contiene un estándar ético que es brutalmente inferior a nuestras sensibilidades modernas e ilustradas. Una presuposición literaria, por ejemplo, el Antiguo Testamento está escrito en maneras que son muy diferentes a la clase de materiales que hoy leemos y no podemos entenderlos. ¿Cómo es eso que los salmos son poesía y ni siquiera riman? ¿Cómo es eso que a veces las historias no tienen un inicio, un final? A veces se deja como abierto. Por ejemplo, nos preguntamos cómo es que la serpiente de Génesis 1 llegó ahí. Nadie nos da contexto, nadie nos da alguna exposición a qué fue lo que pasó, cómo es que esta serpiente termina ahí. Entonces, el Antiguo Testamento está escrito de maneras muy diferentes a la clase de cosas que leemos hoy en día. Probablemente tenemos una presuposición divina. Por ejemplo, el Antiguo Testamento presentando esta visión de Dios que no es digna de la deidad y está en conflicto con la visión del Nuevo Testamento, algo que decía Marción, especialmente a compromisos actuales con la tolerancia o con la diversidad. Finalmente, podríamos tener una presuposición teológica o dogmática. Por ejemplo, los prejuicios ideológicos y dogmáticos nos limitan para ver el valor y, sin decir más, experimentar la calidad vivificada de lo que es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nos parecemos mucho a Marción. Yo veo dioses diferentes en ambos testamentos. Algo que es famosa la tradición cristiana luterana por enseñar esta diferencia entre la gracia y la ley. No, es que el Antiguo Testamento es todo haz, y el Nuevo Testamento es simplemente recibe la gracia. Esto es un problema, lo vamos a explorar. También está esta corriente teológica del dispensacionalismo. La era de la iglesia. Contra la era de Israel, contra
la dispensación de la ley, ahora con la dispensación de la gracia. Entonces lo llevamos a los extremos y el Antiguo Testamento es completamente olvidado, ya no lo tomamos en serio. O esta otra tradición cristiana que es el anabautismo, donde tratamos de maquillar mucho la imagen que Dios nos da. Y entonces tratamos de hacer como cuidado reputacional para el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces exageramos estas éticas que son tan diferentes y nos enfocamos en Jesús y dejamos la imagen de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Esto es una presuposición dogmática. Ahora, haz esta pregunta para mí. ¿Cuál de estas es el reto principal que me impide leer el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el ritualismo. No veo relevancia en los rituales y leyes del Antiguo Testamento. Parecen ser cuestiones de una cultura antigua, son irrelevantes para el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Batallas con eso? ¿Qué me dices de la presuposición histórica? Creo que el Antiguo Testamento es un escrito ya muy antiguo, sus hechos, su lenguaje, su paisaje, sus fechas son bastante antiguas, son difíciles de comprender. La presuposición ética. El Antiguo Testamento me parece un libro violento, a veces tiene estándares misóginos, sexistas, parece un libro muy explícito y a veces retrata a personas y contiene historias bastante inmorales, personajes e historias inmorales. O la presuposición literaria. De por sí no leo mucho y me es difícil entender la composición y formas del Antiguo Testamento. Podría ser también la presuposición divina. El Dios del Nuevo Testamento me cae mejor y parece más digno de un Dios compasivo y bueno que el Dios del Antiguo Testamento. O probablemente soy alguien más dogmático. Mi entendimiento de la Biblia, creo que los cristianos solo vamos a enfocarnos en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Antes de que podamos entrar al curso, yo espero que luches con esa presuposición, que te hagas preguntas difíciles y puedas trabajar cada vez más para encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta, que cada vez vaya aminorando esta presuposición, que abras el Antiguo Testamento como si fuera la primera vez y veas qué es lo que podemos encontrar ahí. ¿Está bien? Muy bien, vamos a pasar a la última parte de esta sección, la belleza y las posibilidades del Antiguo Testamento. Ok, déjenme les leo algo que dice Deuteronomio 31, del 12 al 13, el versículo 19 y el 21, en la Biblia común en inglés. Reúnan a todos, hombres, mujeres, niños y los inmigrantes que viven en sus ciudades para que oigan y aprendan y reverencien al Señor su Dios, cumpliendo cuidadosamente todas las palabras de esta instrucción, para que sus hijos, que aún no conocen la instrucción, la oigan y aprendan a reverenciar al Señor su Dios. Así que a la luz de todo esto debes escribir este poema y enseñárselo a los israelitas. Ponlo en sus bocas para que el poema se convierta en testigo a mi favor contra ellos. Este poema será testigo contra ellos, dando su testimonio porque no se perderá de boca de sus descendientes. Miren esto. Esta es la relevancia del Antiguo Testamento. A Moisés lo tenemos aquí antes de entrar a la tierra prometida. Reúne a todos y les entrega esta ley, esta instrucción, este libro, para que ellos aprendan quién es Dios, para que se pase de generación en generación esta visión de quién es Dios y qué ha hecho, cómo se relaciona con el mundo. Ahí está la belleza del Antiguo Testamento, este testimonio acerca de quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo. Entonces, veamos. Vamos a dividir esta parte en tres puntos: el mundo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento como testimonio teológico, el Antiguo Testamento como drama. Ok, el mundo del Antiguo Testamento. Esta parte nosotros creo que no muchos académicos la usan, pero yo se las voy a poner así. Esta sección son cosas que San Pedro cuando llegues al cielo no te va a preguntar para entrar, pero te van a servir para pantallar gente. Ok, entonces puede ser un poquito pesado a veces la discusión académica acerca de esto. Son cuestiones que el sílabo nos requiere cumplir. Pero yo entiendo si de repente algunas cuestiones nos confunden o algunas cosas se nos pasan o se me olvidan en cuanto lo termino de leer. Yo voy a marcar las partes de esta sección que es importante que ustedes sí memoricen y aprendan. Disculpen eso. De repente se me olvida cómo hablar. Ok, el mundo del Antiguo Testamento lo vamos a dividir en tres: los lenguajes y textos del Antiguo Testamento, el mundo geográfico del Antiguo Testamento y el mundo cultural.
del Antiguo Testamento. Entonces, los lenguajes del Antiguo Testamento es el hebreo y el arameo. El mundo geográfico del Antiguo Testamento va a ser Palestina y sus alrededores. Y el mundo cultural que rodea el Antiguo Testamento es el Antiguo Cercano Oriente. Lo vamos a traducir de aquí adelante como el ACO, el Ancient Near Eastern Context, se llama así en inglés. Pero de estas culturas se transminan y moldean mucho la forma de pensar, creer y actuar en el mundo del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a explicar un poco más acerca de esta parte. Los lenguajes del Antiguo Testamento, tenemos la mayoría del Antiguo Testamento en hebreo. Es un lenguaje, una forma de escritura que, si tienen un poco de contexto, se lee diferente a como lo hacemos en Occidente, que básicamente se lee de izquierda a derecha, cuando nosotros leemos al revés, de derecha a izquierda. Y pues obviamente son un conjunto de símbolos. Tenemos las vocales por debajo de las consonantes y pueden ver ahí esos puntitos que hay debajo de los símbolos como más complejos. Esas son las vocales, la manera en la que se empieza a pronunciar el texto. También algunas partes, mayormente lo tenemos en Daniel y Esdras, aunque de repente se nos dan unos cachitos en arameo en otros escritos, está en su idioma primo, que sería el arameo. Y para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando llegamos a Jesús, es el idioma que se habla. Muchas partes, incluidas las palabras desde la cruz en los evangelios, los autores del Nuevo Testamento nos las comunican en el idioma natal de Jesús, que sería el arameo. Que el arameo y el hebreo son de alguna manera lenguajes muy relacionados, son como lenguajes primos, digámoslo así. Y básicamente esos son los lenguajes. En cuanto a los textos, nosotros basamos nuestro entendimiento del Antiguo Testamento original en tres grupos principales de textos, aunque podemos agregar algunos otros que podemos platicarlo, pero estos son los principales. Lo más esencial es el texto masorético, que es la versión oficial y estandarizada del texto hebreo. Además, este grupo de personas que se juntan a compilar básicamente todos estos escritos, ellos están encargados de ponerles las vocales. Entonces, ellos desarrollan este sistema para que el Antiguo Testamento pueda ser leído oralmente, pronunciado, digámoslo así. También tenemos la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego. El Nuevo Testamento cita este texto. Y en textos académicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no se escribe en la Septuaginta, sino que se abrevia con su número romano, que ahí lo tienen LXX, ¿ok? También importante entender en 1900, en los 40, 1940, no recuerdo si es el 43 o el 47 específicamente, un pastor en las tierras de Medio Oriente entra a una cueva y descubre ciertas vasijas tapadas. Cuando las abren, contiene escritos muy antiguos, entonces es una de las más grandes descubrimientos probablemente de la humanidad. Pero para nuestro tema nos interesa porque dentro se descubren lo que fueron llamados los rollos del Mar Muerto. Están descubiertos en estas cuevas de esta zona llamada el Qumran, y básicamente son los manuscritos más antiguos que contienen partes del texto bíblico hebreo. Entonces, además de que se fue transmitiendo durante generaciones, encontramos en estas cuevas, estas vasijas que contienen textos muy antiguos. Entonces podemos comparar los rollos del Mar Muerto con el texto masorético, además de la Septuaginta, que sería en griego. Entonces, ese es el trabajo de muchos académicos hasta la fecha, de los comités de traducción de las Biblias que tenemos hoy en día. ¿Ok? ¿Cómo llegamos de la historia al texto? Básicamente, este es el consenso que yo consideraría el 98% de los académicos. Todo empieza con tradiciones orales. Entonces, estas tradiciones se van pasando de familia en familia. Es como lo que nosotros hoy en día conoceríamos como los dichos. Entonces, los dichos de las abuelitas que pasaron a las mamás y ahora pasan a las hijas y las hijas van a pasar a las hijas. Y así de generación en generación se van transmitiendo, se van pasando estas tradiciones. Y el segundo paso es que se empiezan a escribir algunas de estas. Algunas se escriben, algunas no.
Entonces, después se empiezan a desarrollar y se empiezan a recopilar todas estas tradiciones que van escritas, se van recopilando, se van desarrollando con más profundidad. Después tenemos un desarrollo y una recopilación más amplias. Y finalmente el trabajo de los masoretas es que estabilizaron todo el texto y le dieron esta vocalización de un texto que nada más tenía consonantes. Aquí tienen una imagen de más o menos cómo imaginamos que fue este proceso de pasar de las tradiciones que se iban pasando hasta los textos que tenemos hoy en día. ¿Ok? El mundo geográfico del Antiguo Testamento es más o menos de esta manera. Esto es una foto de la Palestina actual. Y toda la cuestión del Antiguo Testamento se desarrolla en algo que conocemos como la creciente fértil, que no simplemente abarca Palestina, que sería esta parte marcada aquí con inglés, sino que también en la historia del Antiguo Testamento se desarrolla por esta parte, se desarrollan civilizaciones en esta parte. Entonces, es importante, en estudios académicos se le llama la creciente fértil a todo este territorio donde básicamente el Antiguo Testamento desarrolla su historia. ¿Ok? Muy bien, el mundo cultural del Antiguo Testamento, y es importante que pongamos atención en esta parte, porque esta va a ser una de las cuestiones que va a estar regresando constantemente en el curso, es el Antiguo Cercano Oriente. Esto básicamente abarca el contexto histórico y cultural en el que se escribió el Antiguo Testamento. Este término, el Antiguo Cercano Oriente, describe ampliamente la región que incluye países actuales, que es Mesopotamia, el actual Irak, Egipto, Israel, Palestina, Siria, Turquía y partes de Irán y la península arábiga. ¿Por qué es importante que ustedes aprendan esta terminología del aseo? Número uno, por el contexto cultural. Básicamente hay muchas cosas que nosotros del Antiguo Testamento vemos influenciado y también luchando las culturas y las civilizaciones del Antiguo Cercano Oriente, ¿ok? Como lo fueron los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y los egipcios. También aprendemos mucho acerca de qué clase de prácticas religiosas se llevaban a cabo en este tiempo. Entonces, muchos temas del Antiguo Testamento, como el pacto, el culto en el templo, los códigos legales, están iluminados por las prácticas y creencias del antiguo cercano oriente. Por ejemplo, a menudo se establecen paralelismo entre las leyes bíblicas, por ejemplo, a lo que tenemos en Éxodo 20, los 10 mandamientos, y los códigos legales antiguos, como lo sería el código de Hammurabi. ¿Ok? También nos ayuda a entender los idiomas, por ejemplo, el hebreo, el arameo, tiene sus relaciones y tiene estas cuestiones familiares con el acadio y el ugarítico, que son estos lenguajes que incluso existieron antes que el hebreo. Y básicamente esos son los lenguajes que se escribían y que se hablaban en el antiguo cercano oriente y nos ayuda a muchas veces llegar a interpretaciones más precisas de los textos del Antiguo Testamento. También es importante por la literatura comparada. Por ejemplo, el Antiguo Testamento no es el único escrito que estaba en circulación o las únicas historias que se contaban, sino que las civilizaciones que rodeaban Israel también tenían sus propias narrativas de la creación, desarrollaban temas como la salvación, la redención, la relación con las deidades. Textos importantes que se relacionan con la Biblia sería la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, y otros escritos ugaríticos. También ya vimos el código de Hammurabi es importante en este tiempo. Y tienen a veces paralelismos y muchas veces contrastan con las historias del Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de las razones bíblicas, de las cuestiones bíblicas teológicas, como lo sería la creación, los temas del diluvio, o cómo las deidades escogen a los humanos para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Esto va a ser importante. Muy bien, ya vimos el mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Antiguo Testamento como este testimonio teológico? Este autor hispano, académico del Antiguo Testamento, Pablo Andiñac, dice, el Dios que está no es un mero espectador del drama de la creación. Las escrituras, en la Biblia hebrea, destacan que es un Dios comprometido con la vida humana y que lejos de aislarse, se inmiscuye en los caminos que la humanidad recorre y sigue de cerca el destino de las personas. Esto es súper importante en la teología del Antiguo Testamento. Dios está comprometido con la vida humana.
Samuel Pagán, un académico bíblico y teólogo hispano muy importante, dice que una característica importante del concepto de Dios en el Antiguo Testamento es que tiene un gran sentido de intimidad y cercanía, y esa peculiaridad se demuestra claramente en su deseo de dialogar con el ser humano, su respuesta al clamor de las personas enfermas, su apoyo a la gente necesitada, su compromiso con la liberación de los pueblos, su deseo de implantar la justicia y su interés de establecer pactos y alianzas con la humanidad. Estas manifestaciones y actitudes divinas se ponen en evidencia a través de la historia y se descubren al estudiar la literatura bíblica. Ok, regresando a Andiñac, miren esta observación tan interesante. La fe judía y cristiana dan testimonio de un Dios que se hace conocer en los hechos históricos. A diferencia de las deidades de otras naciones, el Dios de Israel no se identificaba con un objeto o con un astro, lo que hacía que para otros pueblos esto significaba que Israel no tenía Dios. A sus autores, a los creyentes en Jehová, en Yahvé, el Dios judío, les preguntaban con ironía, ¿dónde está tu Dios? Y esto no solo significa que ese Dios no tenía poder para liberarlo de esa encrucijada, sino también que no se podía visualizar y por lo tanto no tenía existencia. El creyente de la antigüedad bíblica corría con la desventaja de no poder mostrar a su Dios como las demás naciones. Pónganse a pensar en esta parte. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios prohíbe que se haga una imagen que lo muestre, una imagen a la cual la gente le mostrara devoción, que no le dieran su lealtad a otra clase de figuras. Pero esto dejaba al pueblo judío y esto deja a los cristianos con una complejidad, ya que no tienen esta cuestión física, no tienen esta realidad tangible para mostrarle a las personas, pues mi Dios es fuerte, mi Dios es de esta manera, mi Dios lo ve todo, como han sido retratadas las deidades por todas las civilizaciones, con ojos grandes o con ciertas cuestiones físicas para demostrar cuál es su carácter. Pero el Dios del Antiguo Testamento prohibió incluso esta práctica. Entonces, ¿qué hizo el pueblo judío? Suplió esta carencia con algo que era mucho más rico, algo mucho más profundo. Ellos empezaban a contar los hechos en los cuales habían sido rescatados y protegidos por su Dios. Ellos tenían un libro, no tenían una imagen, no tenían una escultura, no tenían fotos, no tenían, digámoslo así, cuestiones tangibles, no tenían objetos tangibles, más que una historia, un libro, y eso es el Antiguo Testamento. En este introducción al Antiguo Testamento, los autores dicen eh, los acontecimientos de la historia de Israel y los testimonios de la experiencia de Dios, de Israel, contenidos en el Antiguo Testamento, son de interés para nosotros, porque nosotros leemos como parte de comunidades que aún buscan estar en presencia de ese mismo Dios, hablando de los creyentes del Nuevo Testamento. Leer teológicamente el Antiguo Testamento es buscar en sus textos la sabiduría sobre los caminos de Dios, que nos permitan someternos y someter nuestras acciones a ese mismo Dios, en el esfuerzo por ser comunidades fieles en el mundo. El Antiguo Testamento como escritura nos ofrece categorías imaginativas para discernir la presencia y la voluntad de Dios en los desafíos profundamente inquietantes de nuestro tiempo. Por ejemplo, vamos platicando un poco, contrarrestando nuevamente la visión de Andy Stanley del Antiguo Testamento siendo el pacto de Dios con una nación y el Nuevo Testamento, ahora sí la misión llega al resto de la gente. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que él, ya lo vimos, la composición incluso del Antiguo Testamento era un esfuerzo misional, pero la comunidad judía y el Antiguo Testamento nos enseñan que hay muchos aspectos de Dios y su relación con el mundo en el Antiguo Testamento que es misional. No tenemos que esperar a Mateo 28 y la Gran Comisión para ver la misión de Dios en el mundo, sino que desde la primera página, desde la primera oración y el primer párrafo de la Biblia hebrea, vemos a un Dios que está en misión. Por ejemplo, esto lo vemos en el Antiguo Testamento a través de su declaración del monoteísmo. Solo Jehová es el Señor y no hay otro. La diferencia más obvia entre el pensamiento del Antiguo Testamento y el de sus vecinos, el Aseo, los babilonios, los ugaríticos, los asirios, es que ellos creían en un solo Dios. El Antiguo Testamento insiste vehemente y continuamente en que Jehová es uno y que ningún otro ser está en la misma categoría que él. Esto lo dice
John Oswald, académico, eh, profesor emérito de Antiguo Testamento en mi seminario. Miren, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio. Investiguen en los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examinen el cielo de un extremo a otro. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Acaso hay un Dios que haya intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? A ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo les permitió escuchar su voz para instruirles, y en la tierra les permitió ver su gran fuego, desde el cual les habló. El Señor amó a sus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso él mismo personalmente con gran poder los sacó de Egipto, y ante sus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que ustedes, para hacerles entrar en su tierra y dársela en posesión, como sucede hoy. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Esto es de Deuteronomio 4. También vemos que en el Antiguo Testamento solo a Dios le pertenece el mundo y Él gobierna todo el mundo, no solamente Israel. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, le pertenecen a Dios. Que se reúnan las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de sus dioses profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón para que estos oigan y digan es verdad. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy Dios, que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado y salvado y proclamado entre ustedes, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios, afirma el Señor. Desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Esto decía Isaías 43, del 9 al 13. También vemos que en el Antiguo Testamento la visión sobre el pueblo de Dios y por qué existen es algo que Christopher Wright llama una elección misional. Él escogió a Israel por un propósito. Brad Keel dice que el Antiguo Testamento es la historia de la misión de Dios en el mundo para restaurar a la creación a sus relaciones correctas, divinamente previstas, y la llamada creación y formación del pueblo de Israel para participar como instrumento de Dios en esa misión. Es decir, Dios no escoge a Israel simplemente para depositar sobre ellos su favor, sino para que ellos se convirtieran en este conducto a través del cual su misión iba a llegar al resto de la gente. Mírenlo en tres historias. La historia de Adán y Eva, el inicio de la Biblia hebrea, la historia de Abraham, una figura muy prominente en la Biblia hebrea, y finalmente cómo la familia de Abraham se convierte en esta nación llamada Israel. Al parecer, parecen personajes o historias completamente separadas, pero cuando lo vemos a través de los focos de la misión de Dios, ¿por qué Dios escoge a Adán y Eva? ¿Por qué llama a Abraham? ¿Por qué llama a Israel? ¿Qué tiene esto de, digámoslo así, de similar? ¿Cuál es la razón por la cual Dios escoge a estas personas? Leemos en estos textos que Dios bendice a Adán y Eva y les dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Es decir, salgan del jardín del Edén, desarrollen este mundo, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Vamos a profundizar más en esto cuando veamos la historia del Pentateuco. Pero ¿qué me dicen de Abraham? Abraham se le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, yo te he escogido para que tú lleves esto, como Adán y Eva, multiplícate, llena la tierra, lleva todo este mensaje, la vida, la bendición, este reino, llévalo a todas las familias de la tierra. Por eso te he escogido. Finalmente Israel, una vez que los saca de Egipto, los lleva a un monte, a una montaña, como en el jardín del Edén, para hacer un pacto con ellos. Y él les dice, ustedes son para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿De qué se trata esto del reino de sacerdotes? Peter Enns, en su comentario acerca de Éxodo,
Dice que al describir a Israel como lo hace en el versículo 6, como sacerdotes, Dios no solo está haciendo una declaración sobre el nuevo carácter interno de Israel, como un pueblo escogido, alguien especial o separado, sino que también está haciendo una declaración sobre las implicaciones internacionales del estatus favorecido de Israel. Israel es una nación santa y sacerdotal que Dios ha elegido para llevar a cabo su plan de gran alcance. Israel, yo no te escogí simplemente para que ustedes tengan prosperidad o vivan bien o vivan cómodamente. Yo quiero que ustedes lleven esta visión de quién soy yo, de cómo me relaciono con el mundo, de cuál es mi misión en el mundo al resto de las naciones. Ustedes, Israel, son el conducto a través del cual esta vida, dominio, bendición va a llegar al resto de las naciones. Entendamos esa parte. Dios escogía personas y naciones, no solo para que fueran recipientes de su vida, reino y bendición, sino para que ellos fueran conductos de estas al resto del mundo. La elección de Dios es una elección misional. Miren esto, ¿qué significa para nosotros? Nuestra lectura teológica del Antiguo Testamento como escritura de la Iglesia nos va a reconfortar y nos va a inquietar a la vez. Apoyará nuestras preciadas visiones de la fe y nos desafiará a renunciar a ellas por otras nuevas y diferentes. Afirmará nuestro lugar en relación con Dios en comunidad y juzgará nuestra falta de voluntad para hacer sitio a los demás. Proporcionará recursos para consolarnos en tiempos difíciles y nos va a inquietar cuando nos instalemos en la comodidad. Nosotros, como lectores del Antiguo Testamento, ¿vamos a ser incomodados cuando nos pongamos cómodos? Cuando pensemos que, bueno, el Antiguo Testamento es este estudio personal, individual, interno, se siente bonito leerlo, qué bonitas promesas. Nos va a inquietar y nos va a llevar a que hagamos espacio para los demás, a que adoptemos nuevas visiones, a nuestra elección como lectores del Antiguo Testamento. Si Dios nos ha puesto, nos ha dado este texto, esto nos va a incomodar, esto nos va a mover, esto nos va a llevar a vivir en misión. ¿Entienden esa parte? Isaías 49:6 dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Muy bien. ¿Qué pasa si pasamos y empezamos a ver que no simplemente es la visión del Antiguo Testamento misional acerca de Dios, este monoteísmo, esta visión de solo un Dios que es misional, no solamente es un pueblo, sino cómo debe vivir ese pueblo también es misional. Los pueblos de Dios, el pueblo de Dios eran los representantes de Dios en el mundo. Ellos debían ser este modelo bíblico para las naciones. Por ejemplo, empieza desde la elección de Abraham. Yo lo he elegido, hablando de Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y es recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Esto es Génesis 18:19. Christopher Wright nuevamente dice, antes de que Isaac naciera, es decir, antes de la fundación de la nación, Dios ya buscaba que fueran una comunidad de contraste, que fueran diferente a otras naciones. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como estas leyes que hoy les expongo? El pueblo de Israel estaba puesto para ser una comunidad de contraste, a una comunidad que se viera diferente al resto de las naciones, esta comunidad que les mostrara cuál era la manera de vivir que Dios planeaba para la humanidad, que ellos fueran el arquetipo de lo que Dios buscaba para el resto de la humanidad. Finalmente, podemos ver que una lectura misional del Antiguo Testamento también nos lleva a que el futuro de Dios para las naciones, lo que conocemos como la escatología, el final de las cosas, también es misional. La restauración de todas las cosas es la razón por la cual las naciones van a ver y se van a beneficiar del bienestar de Israel. Vamos a profundizar en la escatología del Antiguo Testamento, pero mientras tanto los animo si tienen la oportunidad que puedan profundizar en este tema. Este libro solo se encuentra en inglés, pero es considero uno de los tratamientos más completos acerca de este tema, más conciso.
un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿cuál es la escatología bíblica? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia a través del fin de las cosas? Cuando lo vemos en ojos del Antiguo Testamento, Dios dice que va a tener esta nación, esta nueva Jerusalén, este Sión, donde todas las naciones van a venir y van a obtener su vida y su bendición. Los profetas menores, Isaías, Jeremías, todos ellos profundizan en esta visión, donde al final Dios va a establecer una ciudad y a esa ciudad van a llegar todas las naciones para tener un solo Dios, a tener un solo pueblo, una sola ética, ¿entienden? Todo el Antiguo Testamento es una visión misional. Nuevamente leemos que el Antiguo Testamento no trata simplemente de antiguas comunidades religiosas, trata de la justicia y la redención de Dios en el mundo, del poder económico, político y en medio de la vida y la muerte de las comunidades humanas. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no debe leerse hoy con fines religiosos e internos de la Iglesia. Hay que leerlo para que la realidad del poder de Dios en medio de los problemas del poder humano quede clara para nuestro tiempo, como lo fue para el tiempo de Israel. Miren esto. Recordemos las guerras Boer, recordemos el apartheid, recordemos lo que lectores de la Biblia justificaron basados en sus interpretaciones, la injusticia. Lo que estamos leyendo aquí es que no basta con que el Antiguo Testamento me haga sentido a mí internamente. No basta con que el Antiguo Testamento simplemente me haga sentir mejor, me dé una esperanza personal. El Antiguo Testamento habla a temas terrenales, a cuestiones de justicia, de opresión, a temas políticos. ¿Me siguen en esta parte? Tenemos que leer el Antiguo Testamento más allá de la cuestión espiritual. Quieren saber cómo lo han hecho comunidades a lo largo de la historia. Miren cómo la iglesia en Sudáfrica trata de responder con la Biblia a una interpretación de la Biblia. Anthony R. Ceresco, este académico, dice que los mismos pueblos, los Boer, los que los afrikaners habían tratado de sacar de sus tierras, estos pueblos indígenas encontraron esa misma historia del Éxodo, esta historia de la liberación de Dios de un pueblo. Encontraron en esa historia su propio mandato para luchar por una vida libre y mejor. Una foto que tienen aquí en el centro, este es el movimiento literalmente que lanza a una figura como lo fue Nelson Mandela. Pero ahí en medio tienen a un sacerdote que tiene recientemente relativo que partió, se llama Desmond Tutu. Y si ustedes pueden leer más acerca de su vida, lo que hizo luchando como clérigo, tomando la Biblia para llevar su mensaje de justicia, a su visión de una ética distinta a la realidad de lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Es muy interesante, les pongo aquí una portada de un libro donde los cristianos africanos empezaron a tomar la historia de Jesús, la hicieron propia, hicieron a Jesús a su propia imagen, digámoslo así, adoptaron el mensaje de la cruz para que eso tuviera implicaciones reales en su forma de vida, no nada más un mensaje de cómo era el cielo, pero cómo traer el cielo a la tierra. Miren otra figura prominente, a Martin Luther King en su discurso Yo tengo un sueño, luchando por los derechos civiles en Estados Unidos. En parte de su discurso, él cita a Amós 5:2 y dice, no estaremos satisfechos. Empieza a hablar Amós y dice, hasta que la justicia descienda como las aguas y la rectitud como un poderoso torrente. Se dan cuenta que el Antiguo Testamento es misional en todos sus niveles. La ética del Antiguo Testamento, una visión de la justicia, de la rectitud en nuestro mundo, sigue plasmando y sigue cautivando la imaginación, la vida de miles de cristianos, miles de judíos que buscan que las escrituras tengan relevancia, tengan importancia en los temas de hoy en día. Imagínense cómo sería construir una teología política hoy en día con todas las divisiones y todo lo controversial que se ha vuelto a hablar de política en nuestros tiempos. ¿Cómo sería construir una teología política del Antiguo Testamento para nuestros días? Muy bien, la última parte. Ya aguantaron, ya creo que hemos tenido mucho información, tratamos muchos temas, estamos tratando de construir una relación saludable con el Antiguo Testamento. Vamos a pasar a esta última parte, que es el Antiguo Testamento como un drama. Deuteronomio 6:20.
al 22 dice esto. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó? Tú le vas a responder, bueno, pues aquí tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer. Y es preposición uno, 2 y mandato uno, 2 y 3. No, el pueblo judío respondía con una historia. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle a estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Me gustaría que pusieran atención en la parte que les decía al comienzo. Cuando alguien nos pregunta, ¿por qué tienes que hacer esto? Por ejemplo, imagínenselo los que son padres, que su hijo viene con ustedes y les dice, pero ¿por qué tengo que usar suéter cuando salgo? ¿Por qué me tengo que poner una sudadera o me tengo que poner un suéter? Y entonces tú le dices, bueno, porque hay muchos virus allá afuera y te puedes enfermar. Esa sería una manera de contestar. Pero otra manera de contestar, la manera en la que el pueblo de Israel contestaba, era contando una historia. ¿Sabes qué? Porque hace un tiempo yo salí sin suéter y estaba lloviendo o era tiempo de enfermedades y fue así, saliendo sin suéter, que entonces yo me enfermé y ahorita están sonando como yo sueno ahora, todos resfriados con tos. Esa era la manera en la que la comunidad del Antiguo Testamento contaban su historia. Esa era la razón de su ética. Su razón de ser no era una serie de proposiciones y una serie de mandatos nada más. Era una historia. Cuando Dios, y los voy a animar a usted, una de sus lecturas para este semestre es Éxodo 19 y 20. Y les voy a recomendar que ustedes lean que los 10 mandamientos no empiezan con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos empiezan con una historia. Yo soy Dios que hice esto por ti. Por lo tanto, entonces vienen los mandatos. Pero toda la ética del Antiguo Testamento estaba orientada narrativamente. Ellos se encontraban en una historia donde Dios los rescató y por lo tanto ellos vivían de cierta manera. Lo que aprendemos es que el Antiguo Testamento son muchos escritos y mucha clase de libros y géneros y de repente tenemos historias y hay metáforas a veces y hay poesía, pero todo esto en su conjunto está contando una sola historia, un solo drama que está apuntando, que Dios está contando, que Dios está llevando a cabo en este mundo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, el Antiguo Testamento como un drama. Kerr Bartholomew y Michael Gohin dicen en su libro La verdadera historia del mundo, que ustedes leyeron un fragmento en sus lecturas para este curso. Dice esto, para que nuestras vidas cobren sentido y para tomar las decisiones más importantes dependemos de un relato que provea de un marco más amplio de significado para nuestras vidas. Una vez más, como lo dice Alistair McIntyre, solo puedo responder a la pregunta, ¿qué debo hacer? Si puedo responder a la pregunta previa de qué relato soy parte. Si yo te vendo los ojos y te aviento en un campo de juego y te digo, juega, no me tienes que preguntar, ¿cuáles son las reglas? Me tienes que preguntar qué estoy jugando, de qué las reglas dependen del juego que yo esté jugando. ¿Se dan cuenta lo que dice? ¿Qué debo hacer? Responde a la pregunta previa de qué historia soy parte. Pónganse a pensar en la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Nos levantamos, vamos al trabajo, probablemente estudiamos o hacemos nuestros trabajos domésticos o probablemente nos relacionamos. Todo lo que hacemos responde a qué historia estamos contando, de qué historia formamos parte. Cuando yo simplemente vivo una vida orientada a mí mismo, cuando la historia se trata de mí, entonces mi trabajo se trata de mí, mis relaciones se tratan de mí, la manera en la que yo vivo mi vida se trata de mí, de mi beneficio, de mi mejora, de mi comodidad. Pero cuando yo leo la historia del Antiguo Testamento, lo que debo hacer, entonces empieza a depender de su historia, la historia que el Antiguo Testamento está contando. ¿Cuál es la historia del Antiguo Testamento entonces? El Antiguo Testamento nos responde estas preguntas. ¿Quién es Dios?
qué hace Dios en el mundo, quiénes somos nosotros como pueblo de Dios y cómo debemos vivir en el mundo a la luz de quién es Dios y de quiénes somos como pueblo de Dios. Tres preguntas esenciales que responde el Antiguo Testamento. Míralo así. Se los voy a dar una versión muy simplificada, pero con de este mapa surge mucha de nuestra interpretación del Antiguo Testamento. Génesis 1 y 2 nos dan los pilares del Antiguo Testamento, que es la creación. En Génesis 3 se nos cuenta que el mundo está cayendo en una espiral de decreación, donde todo lo bueno que Dios había hecho se empieza a convertir simplemente en algo malo. Y el resto de la historia es este camino complejo, es esta lucha de la humanidad en camino a una nueva creación, a cómo Dios está llevando el mundo de regreso a su orden intencionado, a su orden perfecto. Se los voy a dar en algunas preposiciones. Quiero que vayan entendiendo cuál es esta línea, cuál es este hilo que está conectando todo el Antiguo Testamento. El que es, o como nosotros lo conocemos, Jehová, Yahvé, pone a la humanidad en un templo cósmico. Grábense esa palabra porque es donde nosotros lo vamos a ver más adelante. Les da una vocación, también lo vamos a ver más adelante, de gobernar junto a él la creación y expandir la vida y el dominio al resto de la creación. Recuerden, el jardín del Edén era solo una parte del mundo. El trabajo de Adán y Eva era llevar esta realidad al resto de la creación, al resto de la humanidad. Pero vemos que la humanidad decide desconfiar de la bondad de Dios, no creer su palabra y desobedecer las instrucciones de Jehová. Como resultado, el pecado y el mal entran en cada dimensión de la vida, humana y personal, también social. Además, corrompe cada cultura y trae daño y frustración a la creación. Pero a Yahvé llama a este hombre llamado Abraham, y a través de él, él quiere restaurar a su descendencia, la promesa del Edén. Los primeros escritos judíos, lo que llamamos el Pentateuco, la Torá, narran los encuentros de esta familia con Jehová, y entonces se afirma esta promesa de vida abundante y bendición que vendría a través de ellos a las naciones. Esta familia se convierte en una nación y una vez más falla en vivir a la altura de su llamado generación tras generación. Esto dice uno de los profetas: daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Dios quiere llevar su promesa al resto de las naciones. Ya lo vimos antes. Este académico dice que Dios tiene básicamente la misma intención con las naciones que con Israel, porque ambos sabrán que yo soy Yahvé. Lejos de ser puros espectadores de algo que solo concierne a Yahvé y Israel, las naciones son testigos directamente implicados. Toda alianza histórica, todo pacto entre Dios, entre Israel y Yahvé, tuvo desde el principio una dimensión universal. Las naciones son verdaderos testigos a las acciones salvíficas de Jehová, de Yahvé. El castigo y la restauración que impulsó a Israel fueron al mismo tiempo una predicación a las naciones. Todo acto de Dios con Israel era el sermón de Dios. ¿Entienden esa parte? Cuando Dios sacaba a su pueblo de Egipto, cuando Dios lo llevaba al exilio, cuando Dios lo traía de regreso al exilio, cuando Dios lidiaba con ellos en sus circunstancias personales, como Job o el libro de Eclesiastés o los profetas, era el sermón de Dios a las naciones. ¿Entienden lo que dice este académico? Am, en respuesta a esto, el pueblo de Israel constantemente en rebeldía, Yahvé se compromete a habitar con ellos en su ruina y su pecado para llevar a cumplimiento su promesa de restaurar el jardín del Edén, el comienzo una vez más. Los profetas del Antiguo Testamento ven este compromiso, en este compromiso de esperanza y empiezan a anticipar esta figura, una persona que pudiera vivir a la altura del mandato y a través de esa figura traer a cumplimiento las promesas hechas a la humanidad. Entonces empezamos a desarrollar el concepto del ungido, el Mesías. ¿Qué pasa? Llegamos al final de la Biblia hebrea y esta figura no llega. Pero este es el hilo que va conectando toda la historia. Déjeme hacer una interrupción para meter un poquito de tema académico que nos va a llevar de regreso al tema del Antiguo Testamento como un drama.
El canon hebreo, esta palabra canon literalmente pinta la imagen o contiene la ilustración de una caña para medir, algo que literal es la medida y sin importar qué esté, esta es la medida que tenemos y de esta no hay cambio. Entonces, el canon hebreo, la regla de los libros del Antiguo Testamento, son un poco diferentes a los cánones protestantes, el ortodoxo y el canon católico romano son un poco diferentes. Pero básicamente su composición, su orden cambia un poco y es conocido de manera diferente. Obviamente, la comunidad judía hasta ahora, no tomando su historia, la continuación de su historia en el Nuevo Testamento, como lo hacemos las tradiciones cristianas, ellos no llaman el Antiguo Testamento, ni tampoco Primer Testamento, ni siquiera se utiliza la palabra testamento. Ellos utilizan un acrónimo que se escribe Tanakh o se pronuncia Tanakh, que básicamente sale de tres grupos centrales de escritos dentro de su canon, que es la Torá, que probablemente es uno de los términos más conocidos, que básicamente se traduce muchas veces como ley, pero una traducción más precisa sería la instrucción. Después viene el Nevi'im, que son los profetas, que cambian a como nosotros entenderíamos a los profetas. Y finalmente termina con el Ketuvim, que son los escritos. Entonces, tomando la T, la N y la K en el alfabeto hebreo, tenemos la Tanaj. Tenemos este nombre Tanaj. Esta es la manera en la que los primeros cristianos, incluyendo Jesús, entendían cuáles eran las escrituras o a lo que ellos llamaban las escrituras. El libro del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, el capítulo 24, versículo 44, relata esta historia en las palabras de Jesús. Luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Básicamente, esta es la manera en la que el Antiguo Testamento judío o la Tanakh está estructurada. Tenemos la ley, los profetas anteriores, tenemos después los profetas posteriores, tenemos los escritos anteriores y después los escritos posteriores. La ley es lo mismo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que empieza de Génesis hasta Deuteronomio. Lo importante es que esto cuenta una narrativa. A pesar de que hay ley, a pesar de que de repente hay un poco de poesía, hay un poco de profecía, incluso de apocalíptica hebrea, la cuestión es que este conjunto de libros era visto como una sola narrativa, una sola historia que va contando la historia desde Adán y Eva hasta el pueblo de Israel en el borde de la tierra prometida, que eso es Deuteronomio. Después tenemos los profetas anteriores que van de Josué hasta primero y segundo libro de Reyes, que en su conjunto se consideraba que era simplemente un rollo. Y seguimos en esta parte de narrativa, donde tenemos ahora el pueblo de Israel dentro del pueblo de Canaán, después la historia de los jueces y entonces entramos a la historia de la monarquía. Después de esto tenemos los profetas posteriores, que Jeremías, Ezequiel, Isaías y lo que nosotros conocemos como los profetas menores, se consideraba, hay toda una historia textual bastante interesante y una discusión académica acerca de si los profetas menores en algún punto fueron un solo rollo, ya que muchos de los libros desarrollan conceptos similares, como sería el día del Señor, el exilio, la restauración, la nueva ciudad. Entonces, simplemente ellos lo conocían no como profetas menores, sino como los 12. Lo importante es que los profetas posteriores sirven como comentario a la narrativa que va desde Génesis hasta el segundo libro de Reyes. Básicamente, están comentando o están haciendo una reflexión teológica sobre esta historia que se ha venido contando. Después de esto tenemos lo mismo, nada más que en un orden inverso. Tenemos los escritos anteriores, que a diferencia de cómo el canon protestante entiende el Antiguo Testamento, tenemos Ruth y después tenemos Salmos, donde nosotros entenderíamos Job, Salmos. Básicamente, cuando veamos esta parte, vamos a entender que hay una razón específica por la cual Ruth se ponía antes de los Salmos, y después tenemos lo que nosotros consideramos la literatura sapiencial, lo que sería Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
Y aquí se incluye un libro que nosotros tenemos después de Jeremías, que es el libro de Lamentaciones, pero aquí se incluye al final de los escritos anteriores. Todos estos libros sirven como comentario a las narrativas que se desarrollan o a la historia que se sigue contando en Daniel, en el libro de Esther, el libro de Esdras, de Nehemías, y que termina con una recapitulación que encontramos en primer y segundo libro de Crónicas. Si alguna vez has tomado el reto de leer el Antiguo Testamento o la Biblia en un año, te vas a dar cuenta que cuando llegas al primer libro de Crónicas, la historia no se retoma con las historias de los reyes, como lo hace primero y segundo de Reyes, como que nos habla de repente de monarquías, sino que primer y segundo libro de Crónicas empiezan con una genealogía de Adán y Eva. Y les he resaltado aquí el libro de Génesis y el libro de primera y segunda de Crónicas, porque estos son los libros que comienzan y que cierran el canon hebreo. Y esto nos va a llevar a la discusión sobre el Antiguo Testamento como drama. Miren lo que dice este académico. El Génesis comienza con Adán y el relato avanza rápidamente a través de la historia, utilizando genealogías. Hasta que Abraham llega a la escena histórica, el relato sigue a Abraham y a sus descendientes y el Génesis concluye con la predicción del nieto de Abraham de que un individuo de la familia de un bisnieto, es decir, Judá, empuñaría un cetro gobernante sobre todas las naciones y presidiría una tierra asombrosamente fértil. Esto lo encontramos en Génesis 49 del 8 al 12. Cuando llegamos a Crónicas, Crónicas comienza con Adán y avanza rápidamente por la historia, recurriendo en gran medida otra vez a las genealogías, hasta que llega a David, de la tribu de Judá, y después de David queda la esperanza explícita de una futura descendencia de su línea, que gobernará según el oráculo del profeta Natán. Primera de Crónicas 17. Abraham y Sara son llamados a salir de Babilonia o de Babel en Génesis para ir a la tierra prometida, al comienzo de la historia nacional de Israel en Génesis 12. Sus lejanos descendientes ahora en Crónicas escuchan la misma llamada a abandonar Babilonia y regresar a la tierra prometida en Segunda de Crónicas 36. Miren esto, y esto es una conexión textual que se hace en estos textos. El último capítulo de Génesis dice esto: tiempo después José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Esta composición es simplemente una palabra en hebreo que es, la transliteración sería pakar, y los llevará, esta es otra palabra que se pronunciaría Alá, de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Así termina el libro de Génesis. ¿Cómo termina el libro de Crónicas? Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado, otra vez utilizando la palabra hebrea, pakad, para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, la palabra hebrea Alá, y el Señor su Dios sea con él. Entonces vemos cómo a través de ciertas palabras y ciertos, lo que llamamos, lo que se dice en inglés, motifs, o motivos o temas dentro de la Biblia hebrea, se está haciendo una especie de como, otra vez se me viene corchete, para enmarcar toda la narrativa de la Biblia hebrea con estas instrucciones, con estas palabras que nos está diciendo que la Biblia viene contando una sola historia. Vamos a profundizar en esto cuando veamos los libros de Génesis, cuando veamos finalmente los libros históricos de Crónicas. Pero me gustaría ir cerrando este tema. El final del Tanaj está centrado en David y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Apunta a la futura restauración de esta relación y, por tanto, a la recuperación de la gloria perdida. Significativamente, un concepto clave en la última sección narrativa del Tanaj, que comienza con Daniel y termina con Crónicas, es el término reino de Dios. El Tanakh termina con una nota de esperanza apuntando al futuro. Así es como termina, digámoslo así, la historia del Antiguo Testamento. Entonces, a nosotros, como lectores cristianos del Antiguo Testamento, vamos a llegar a la parte de quién es Jesús, cómo Jesús cambia esta parte, cómo se entendía Jesús como el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Pero quiero que hagamos una pausa y nosotros nos empecemos a ver, como decía Bartholomew Gohin, en esta historia, a que nos podamos ver
inmiscuidos en esta historia que viene contando la Biblia hebrea. Este autor dice, observa cómo se unen los puntos, da un paso atrás de las partes aisladas y explora la Biblia judía, el Antiguo Testamento, como un todo, la totalidad de lo que Dios está tramando. Conviértete en un participante de la historia de Dios, en un personaje del drama divino. Entonces, ¿qué espero a que ustedes vayan desarrollando en esta materia al finalizar este primer módulo? Quiero que ustedes peleen fielmente con lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca de quién es Dios y cómo se relaciona con el mundo, aunque esto no te lleve a donde esperabas o a donde querías. ¿Qué significa eso? Quiero que persigan sus preguntas, quiero que ustedes se animen a buscar, a perseguir estas dudas, estas cuestiones. Es que tengo una presuposición ética. Es que tengo una presuposición ritualista o literaria. Quiero que ustedes luchen con eso y lo persigan y traten de buscar una solución. Probablemente no los va a llevar a donde querían o a donde esperaban, pero eso no los tiene que desanimar de buscar estas preguntas. ¿Ok? Segundo cosa que espero que ustedes encuentren en esta materia es que conozcan más profundamente a este Dios que está y cómo Él se relaciona con el mundo. Que esto no simplemente se quede en información, pero se quede en transformación. Que ustedes vayan más profundo en una relación con Dios a través de los escritos del Antiguo Testamento. Y finalmente quiero que participen, que se vuelvan en misioneros, en lectores misionales, que participen activamente en el drama que comienza en Génesis y que va a culminar para nosotros como lectores cristianos en la redención de todas las cosas que la historia termina con Apocalipsis. Entonces, este fue la lectura presencial del módulo 1 de su materia Fundamentos del Antiguo Testamento. Espero que se encuentren bien, que puedan ir complementando lo que estamos viendo con sus lecturas que están provistas para ustedes y simplemente que a lo largo de esta materia tengan estos tres propósitos en mente mientras van profundizando en el Antiguo Testamento. Hasta luego, espero que estén muy bien y nos veremos para la próxima clase.